De Corintios capítulo 15, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, además os declaro. Es el apóstol Pablo el que está hablando aquí. Además os declaro hermanos. Está hablando a la iglesia. No está hablando a extraños, está hablando a la iglesia. Además os declaro hermanos el evangelio que os predicamos. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, verso 2, por el cual asimismo, y escuchen la afirmación que está diciendo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Voy a quedarme una vez más con este verso 2. Y lo voy a repetir, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. En esta hora te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdame a traer el consejo de tu bendita palabra. Gracias te doy por todo tu amor, por toda tu fidelidad. Que esta palabra pueda llegar hacia donde usted quiere que llegue, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Como estaba mencionando, esta es la segunda parte y voy a estar enfocándome un poco acerca de un gravísimo error que cometen muchos creyentes cuando vienen a los pies de Cristo y algunos cuando ya están en Cristo Jesús. Hay muchísimos errores que podemos cometer, algunos por falta de conocimiento de la palabra, otros sencillamente por descuido o por dejadez, pero hay muchísimos y no me quiero enfocar en cada uno de ellos porque la lista es bastante larga, pero sí me quiero enfocar en el hecho de que muchos creyentes cuando vienen a los pies del Señor Jesucristo creen, y voy a repetir, que es un error muy común que pasa en muchos. Creen que cuando ya vienen a los pies del Señor Jesucristo, creen en el Señor, se arrepienten de sus pecados, se bautizan en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo, reciben la llenura del Espíritu Santo y bueno, ya con eso estuvo todo. Muchos creyentes equivocadamente, erróneamente cometen este error y creen que con haberse bautizado, con haber sido lleno del Espíritu Santo, ya con eso es más que suficiente y se cruzan de brazos. Ya no le dan importancia a todo lo demás. Cuando digo todo lo demás, estoy hablando de la oración, estoy hablando de estudio de la palabra de Dios, estoy hablando de ayunar para el Señor Jesucristo, estoy hablando de congregarnos, estoy hablando de evangelizar y tantas cosas que son necesarias para la vida de toda persona que viene a los pies del Señor Jesucristo. Sabemos que el creer en el Señor Jesucristo, el arrepentirse, el bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, el ser lleno de su Santo Espíritu solamente es lo inicial para que alguien pueda continuar perseverando en esta gracia tan maravillosa. Es decir, la salvación se obtiene cuando por fe y obediencia invocamos el nombre del Señor Jesús sobre cada uno de nosotros, pero a partir de ahí nos toca a cada uno de nosotros. Nos toca la tarea de cuidar la salvación que el Señor nos ha regalado. Amén. Y es allí donde quiero adentrarme a un título o tema para compartir con cada uno de ustedes. Y lo estoy tomando precisamente de estos dos versículos en donde el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. Note, no le está hablando a personas extrañas, le está hablando a la iglesia. El verso 1 declara y dice, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Entonces está hablando de la iglesia, pero en el verso 2 él hace una grande afirmación y una vez más permítame leerlo y dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos. Pero si no la retenéis, entonces ¿qué dice el verso 2? Creísteis en vano. Y es allí donde quiero traer un título para compartir con usted en esta mediodía. Y el título es el siguiente: ¿eres salvo
si retienes la palabra de Dios. Eres salvo si retienes la palabra de Dios. Y voy a adentrarme un poquito más, si usted me lo permite. Vuelvo y le repito, muchas veces venimos a los pies de Cristo. Multitudes venían a los pies del Señor Jesucristo cuando Él andaba predicando aquí en la tierra. Pero sabemos que muchas de estas grandes multitudes no estuvieron con Él hasta el final. Muchos de ellos nunca perseveraron. Muchos de ellos ni siquiera confiaron en el Señor. Solo fue por un tiempo momentáneo o por un corto tiempo. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos habla a nosotros que somos la iglesia. Diga conmigo en esta hora: yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor nos dice que Él ya conquistó una salvación tan grande, pagó un precio muy elevado y esa salvación es gratuita para todo aquel que la desea. Y gloria a Dios por lo que hemos escuchado y obedecido, el hecho de arrepentirnos y bautizarnos invocando su nombre santo y de mantenernos acá. Pero ese es como lo inicial que usted y yo tenemos. A partir de ahí hay mucho trabajo que hacer. Hay que cuidar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar la salvación. Sé que hay muchos pastores de grande renombre, incluso congregaciones muy famosísimas que dicen que la salvación no se pierde. Eso es un gravísimo error. La salvación la obtenemos cuando venimos a Cristo Jesús, pero también si nosotros no nos mantenemos bajo esa cobertura de la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, podemos perderla, porque el Señor no va a aprobar a alguien que no quiere saber nada de la salvación, que en un determinado momento sí Él se entregó con todo su corazón, pero en un determinado momento también se apartó del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con el Señor dentro de lo que es su camino o su propósito. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante, para que miremos dónde estábamos nosotros. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros antes de venir a los pies del Señor Jesucristo? Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Y si no lo ha encontrado, dígame, espéreme hermano, y con gusto lo vamos a esperar. Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante, una vez más. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire cómo estábamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora note, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cómo era nuestra condición antes de venir a los pies del Señor Jesucristo? Estábamos muertos.
Voltee a su hermano o hermana que tenga a la par y dígale, y hágale así, míreme primero. Voltee a ver y hágale así, hermanos, estábamos hediondos. Dígale, estábamos hediondos. Dije hediondo porque así decimos en mi tierra, pero la palabra correcta es hediondos, apestosos. Estábamos hediondos. ¿Un muerto huele? No, un muerto apesta. Por eso tienen que prepararlo y hacerle tantos preparativos, y dependiendo los días que lo van a estar velando, así es la preparación, porque si no, después de 2 días, apesta. Ahora, note, amados hermanos, que esa era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos gustaba pecar. Nos gustaba andar metidos en los bailes, en las discotecas, en todas esas cosas. Nos gustaba participar de los vicios, las drogas, participar prácticamente de todo. No teníamos restricción alguna, nos encantaba, pero eso era cuando estábamos afuera de Cristo Jesús. Pero Él, que es rico y grande en misericordia, con su gran amor, ha conquistado esa salvación para que cada uno de los que estamos aquí y también todos de los que están allá afuera puedan también tener la oportunidad, el privilegio de conseguir la salvación. Ahora, esa salvación es para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Pues ya no volviendo a hacer lo que hacíamos antes, cuando estábamos muertos, cuando estábamos hediondos, cuando estábamos allí perdidos en la perversión. Note, amados hermanos, que ahora tenemos el privilegio de ser salvos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Ahora, menciono esto porque muchas veces vienen creyentes nuevos a los pies de Cristo y un par de semanas perseveran y se entregan con todo su corazón y participan y oran y hacen aquí y allá y gloria a Dios por eso, pero después de un par de meses, en algunos un par de años, se quedan de bracitos cruzados. Ahora, muchas veces equivocadamente piensa y dice como que ya hice bastante para la obra de Dios o por la obra de Dios, como que estoy haciendo mucho, pero la realidad es que usted y yo tenemos que entender, y es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 1 y 2 que acabamos de leer hace un momento, en donde Pablo dice que si nosotros retenemos la palabra de Dios, entonces la salvación nos está cobijando. Entonces la palabra, la salvación, nos está arropando y nosotros estamos salvos delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado en la manera como nos estamos conduciendo mientras estamos en esta tierra. ¿Qué significa retener la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo usa esta palabra y nos dice, si ustedes, hablando a la iglesia, retienen la palabra de Dios, entonces la salvación reposa sobre tu vida. La salvación te cobija. Tú estás exento del castigo que viene para el resto de la humanidad. Entonces, ¿qué significa retener la palabra de Dios? El diccionario nos dice que retener la palabra de Dios significa aferrarse activamente a las enseñanzas de Dios. Note, aferrarse activamente a las enseñanzas de nuestro Dios. ¿Usted se está aferrando a la enseñanza de la palabra de Dios? Amén, amén. ¿O ha comenzado a aborrecer la enseñanza de la palabra de Dios? ¿O ha comenzado a entrar en controversia con lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Noten, las enseñanzas de la palabra de Dios no solamente son bautismo, unicidad, no, ese es el comienzo. Hay muchísimas enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca del amor hacia nuestro Dios, como también el amor para nosotros, para nuestra familia o seres queridos, como también para el prójimo, aquellos que no tienen nada que
que ver con nosotros. La palabra de Dios nos enseña acerca de la manera como nosotros podemos agradar a nuestro Dios a través de vivir una vida de santidad. Y la santidad es algo que comienza dentro del corazón, pero poco a poco el Espíritu del Señor dentro de nosotros comienza a reflejar en lo externo lo que Cristo está haciendo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios tiene enseñanzas para todo, amados hermanos. Hasta cómo debemos de hablar, qué debemos ver, qué debemos oír, cómo debemos caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, note cuando Pablo está diciendo tienes que retener la palabra. ¿Usted está reteniendo la palabra? ¿Usted se está aferrando a la palabra de Dios, a las enseñanzas? Y note lo que sigue diciendo la definición de qué significa retener la palabra de Dios. Decíamos aferrarse activamente. Cuando dice activamente es que continuamente estamos acudiendo a la enseñanza de la palabra de Dios. Continúa diciendo memorizándolas y meditándolas en la vida diaria. Me voy a bajar un poquito por acá. Y aquí entre nos quisiera preguntarle, ¿usted está tratando de memorizar la palabra de Dios? ¿Usted está tratando de memorizar? Amén. Es importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Yo sé que en estos tiempos ya no se le da mucha énfasis a todas estas cosas, pero necesitamos memorizarlas y meditar cada día. Todos los días usted y yo tenemos que acudir a la palabra de Dios. Todos los días usted y yo tenemos que tratar de memorizar la palabra de Dios. Pregunto, ¿quién de los que estamos presentes se puede de memoria al menos 5 textos de la palabra de Dios? Amén. Levánteme su mano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién se puede al menos 7 textos de la palabra de Dios? Amén. ¿Quién se puede al menos 2 textos de la palabra de Dios? Decía un niño que siempre le preguntaba en la iglesia el texto y siempre decía, Jesús lloró. Gloria a Dios, y más fácil. Bueno, pero es un texto al final de cuentas. Ahora, note, amados hermanos, que usted y yo tenemos que estar tratando de memorizar la palabra de Dios. Eso es retener la palabra. Amén. A veces afuera los cánticos, las canciones afuera, la gente las canta y bien rápido se quedan en la mente. También en nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Continúa diciendo esta definición: memorizándola y meditándola en la vida diaria, lo que resulta en obediencia, firmeza contra el engaño y el pecado, y la liberación que proviene de conocer y poner en práctica la verdad de Cristo. Porque a lo mejor alguien dirá, ¿y para qué memorizar tanto? Bueno, porque el enemigo nos quiere destruir. El enemigo quiere que perdamos la salvación. El enemigo quiere que usted y yo nos descuidemos. El enemigo sabe que la salvación, si no la cuidamos, usted y yo la podemos perder. ¿Cómo podemos perder la salvación? Cuando comenzamos a practicar, cuando comenzamos a vivir como lo hacíamos antes de estar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo tenemos que estar día con día cuidando la salvación que conquistó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 13, el verso 24. Creo que se nos está, hermana. Lucas capítulo 13, el verso 24. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Lucas capítulo 13, el verso 24. Repito, por ahí hay un grupo de personas que dicen que la salvación no se pierde. Que sin importar lo que haga el creyente, salvo siempre salvo. No importa si ha caído en fornicación, no importa si ha caído en la droga, no importa si ha caído en el alcohol, no importa si está llevando una vida desordenada, como ya le entregó su vida al Señor, pues la salvación lo está cobijando. Gravísimo error. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice entrega tu vida, arrepiéntete, bautízate y quédate de brazos cruzados. Eso no dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, el verso 24.
Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice, esforzaos a entrar por la puerta. Lea conmigo, por favor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y... Una vez más, note que es Jesucristo el que está diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué le suena a usted la palabra esforzaos? Significa que hay que trabajar, significa que hay que estar activo, significa que hay que sudar. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Bueno, y si la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué tengo yo que esforzarme? Amén. Si la salvación siempre me está cobijando, entonces, ¿por qué yo tengo que estar esforzándome? ¿Se equivocaría el Señor? Claro que no. Él está diciendo que está la puerta, hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. La puerta ancha, todo el mundo quiere estar ahí cómodamente, pero en la puerta angosta son muy pocos los que la van a encontrar. Muchos procurarán entrar, pero no podrán entrar. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que como hijos de Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo, no podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Si nosotros nos mantenemos en Cristo, si nosotros nos mantenemos conectados con el Señor, la salvación nos está cobijando. Pero si nosotros nos desconectamos del Señor, ¿puede la salvación seguirnos arropando? ¿Puede la salvación seguirnos cubriendo? Definitivamente que no. Imagínese usted cuando usted realiza un contrato o una cobertura de una póliza. Puede ser de un vehículo o de cualquier otra índole. Ahora note que cuando usted lee las letras pequeñas de esa póliza o cobertura, dice que ese contrato o la cobertura que le está brindando dicha póliza, y valga la redundancia, le va a cubrir solo y solo si usted se mantiene bajo las condiciones que están estipuladas en esa póliza. Amén. ¿Alguna vez alguien se ha tomado el tiempo, la molestia de leer esas letras pequeñas? Amén. Esa cobertura o ese seguro o lo que quiera que usted haya obtenido le va a cubrir, le va a proteger solo si usted se mantiene dentro de esa cobertura. Solo si usted se mantiene al pie de la letra cumpliendo con lo que allí le están mencionando. Si usted no cumple con esas cosas, entonces no tiene cobertura. Por ejemplo, pasa mucho en los vehículos. Si usted le puede haber puesto una full cover o una cobertura total, como se dice, a su vehículo, pero casualmente tuvo un accidente y casualmente quien está manejando ese vehículo no es usted, sino una persona a la cual usted le prestó su vehículo. Ahora, ¿puede la póliza cubrir los daños que le ocasionaron al chofer o al vehículo o al otro vehículo? No. Porque la póliza estipula para que tenga cobertura, para que tenga el hecho de cubrir todo lo que está requiriendo en esa póliza que se llama cobertura total o full cover. Necesita que quien esté al volante de ese vehículo sea el dueño de ese vehículo, la persona que está registrada dentro de dicha póliza. ¿Me estoy dando a entender? Ahora pregunto yo, el Señor conquista la salvación para cada uno de nosotros y la salvación nos está cubriendo. En el momento que cada uno de nosotros doblegamos nuestra rodilla, le entregamos nuestra vida al Señor, nos bautizamos en su precioso nombre, en ese momento obtenemos la cobertura de parte de Dios. Pero en el momento que nosotros nos apartamos del Evangelio del Señor Jesucristo y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones, ya sea basadas para practicar el pecado, promover o secundar el pecado, a partir de ese momento la cobertura de Dios se está quedando corta para nosotros.
Yo no sé si usted lo había visto así, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros, hablando para la iglesia, si ustedes retienen, si ustedes aferran, si ustedes aman, si ustedes ponen por obra la palabra de Dios, la salvación está para cada uno de ustedes. Pero si no lo están haciendo, ¿cuál es lo que usa el apóstol Pablo? En vano están haciendo lo que están haciendo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener la convicción de que usted es salvo, correcto? ¿O le gustaría estar creyendo que lo que usted está haciendo es en vano? Yo creo que nadie se acerca a la iglesia pensando que lo que está haciendo es en vano. Todos venimos con un propósito de que hay una salvación para nosotros. Dijo un hermano en una ocasión, en una enseñanza, si el Señor Jesucristo no nos ofreciera salvación a la humanidad, posiblemente muchos no vinieran a los pies de Cristo. Amén. Porque si no hay salvación, entonces, ¿por qué me acerco al Señor? Pero note, amados hermanos, que creo con todo mi corazón que nosotros nos acercamos al Señor porque hay una salvación, porque hay una cobertura, porque el ángel del Señor acampa a los que le temen y los defiende. Ese temor no es de miedo, sino de respeto y de obediencia. El Señor tiene muchísimas promesas para cada uno de nosotros. Pero si nos mantenemos dentro del redil. Amén. Si la oveja no está dentro del redil, ¿cómo se va a alimentar? Si la oveja no está dentro del redil, anda por allá paseando de vacación, ¿cómo va a recibir el consejo? ¿Cómo va a recibir la instrucción? ¿Cómo va a recibir la cobertura de parte de Dios? ¿No es cierto que la oveja estando dentro del redil, pues el pastor puede pelear por cualquier lobo o cualquier animal que quiera destruirle? Amén. Pero si la oveja está fuera del redil, ¿cómo el pastor puede cubrirla y proteger? Ahora, note, amados hermanos, que lo que estoy mencionando no es algo que yo me lo estoy sacando de la manga de mi camisa o que me lo estoy inventando. No. Este es el plan que encontramos desde tiempos antiguos que el Señor ha establecido para con su pueblo. Y lo vemos claramente, y hay otros ejemplos como la historia del hijo pródigo, que mientras ese muchacho estaba viviendo en la casa de su papá, había una cobertura para él. Pero cuando él le dijo, papá, dame la parte de mi herencia, dame lo que me corresponde y yo me voy, y comenzó a tomar sus propias decisiones y salió de la casa de su padre. A partir de ese momento ya el padre no podía cubrirlo, ya el padre no podía protegerlo. Y usted y yo conocemos la historia del Evangelio de Lucas en el capítulo 15, que habla de la parábola del hijo pródigo, que ese muchacho anduvo malgastando, anduvo viviendo perdidamente hasta que llegó a un punto que fue a parar donde estaban los cerdos. ¿Ha oído esa historia? Amén. Pero él tenía un padre. Tenía alguien que lo cobijaba, tenía alguien que lo protegía, tenía alguien que velaba por él, alguien que estaba al cuidado de él. Pero ¿podía el padre estar allí cubriendo y solventando las necesidades de él? No. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la cobertura del padre. Estaba tomando sus propias decisiones. Entonces, eso es lo que el Señor ha establecido, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 5, léalo conmigo, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 5, gloria a Dios. Aleluya. Estoy deteniéndome en esto, hermano, porque muchas veces creemos que como ya estamos en la iglesia, como ya tengo tanto tiempo de estar en la iglesia, entonces me la voy a llevar al suave. Me la voy a llevar relajado. Me la voy a llevar tranquilo. Me la voy a llevar como, si quiero voy a la iglesia. Si quiero oro. Si quiero leo la palabra. Si quiero ayuno. Amén. Pero note, no es así. Juan capítulo 15, el verso 5. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice el Señor, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, la palabra en mí significa cerca. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y cómo termina este texto? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí. Significa que si usted y yo queremos que el Señor produzca fruto en cada una de nuestras vidas, tenemos que estar cerca o lejos del Señor. Usted quiere que el Espíritu del Señor se derrame de una manera poderosa en su vida. ¿Cómo tiene que estar usted? Cerca o lejos del Señor. Usted quiere que el Señor le manifieste ministerios, talentos o dones, como se conoce, operaciones. Usted tiene que estar cerca o lejos del Señor. Cerca. Usted quiere que el Señor le llene con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, que es lo que se conoce comúnmente como el fruto del Espíritu Santo del Señor. Pero eso lo vamos a recibir estando lejos o estando cerca. Ahora, note que al decir estando cerca, no solamente estoy hablando de que venimos a la casa de Dios, sino que en nuestra vida privada tenemos una vida de comunión con nuestro Padre Celestial, que tenemos esa cercanía, que nos gozamos en la presencia del Señor, que estamos convencidos de que Él es real y que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque la realidad es, hermanos, dentro de la casa de Dios es fácil servir a Dios. Dentro de la casa de oración es fácil adorar a Dios, es fácil perseverar, es fácil hacer tantas y tantas cosas, pero allá afuera, cuando no hay pastor, cuando no hay un hermano o una hermana cerca, allí es donde se define realmente si usted y yo estamos cerca o lejos del Señor. Amén. Aquí todos estamos bien cerca del Señor, pero allá en casa, allá en el trabajo donde nadie lo mira, donde nadie lo observa, allí se mira realmente si usted está cerca o no de la presencia del Señor. Es decir, la salvación nos cobija y nos cubre cuando usted y yo nos mantenemos cerca del Señor. Amén. Y cuando hablo de salvación, no hablo solamente de poder entrar a la patria celestial o al cielo, como se dice comúnmente, sino un sinfín de promesas que vienen para cada uno de nosotros. Desde provisión económica, desde salud, desde sanidad, desde trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso viene a consecuencia de mantenerse cerca del Señor. Pero si alguien se aleja, si alguien se sale del redil, ¿podrá Dios mantener su cobertura sobre él? Claro que el Señor lo puede hacer porque Él es todopoderoso, pero tampoco Dios no quiere obligar a alguien. Amén. Amén. ¿A usted le gustaría tener a alguien cerca de usted que no quiere nada que ver con usted? Amén. No. Entonces el Señor quiere que sea algo voluntario, la manera como usted y yo le servimos. Ahora vámonos por favor al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 en adelante. Prepare su Biblia porque vamos a leer estas porciones que están un poco largas. Y note que esto es lo que el Señor ha establecido desde tiempo antiguo. Gloria a Dios. Se lo dijo a Adán en el huerto del Edén. Le dijo, si tú me obedeces, si tú haces todo lo que yo te mando y no participas de este árbol, entonces va a haber bendición para tu vida. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Ahora, lea conmigo porque note, esta es la promesa que Dios le está dando a su pueblo de Israel. ¿Cómo estaba Israel? Perdidos en Egipto, esclavos. Porque los egipcios los tenían de esclavos. Ahora el Señor los saca, los liberta y los lleva camino a la tierra prometida. Y ahora mire cómo el Señor habla con ellos. Deuteronomio 28, verso 1 en adelante. Mire cómo le dice el Señor.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, escuche, atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servir. Ahora, note la promesa o los alcances, la magnitud de las promesas que el Señor está dando para su pueblo. Y le dice que si se mantienen fieles al Señor, que si se mantienen cerca del Señor, Dios los exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Dice que van a haber bendiciones de todo tipo sobre él. Todo lo que hagan con sus manos o cualquier tarea que lleven a cabo, Dios la va a bendecir. Está hablando de que va a haber bendición en el fruto del vientre y también en la tierra, en la bestia. Bendito serás tú, le dice, cuando salgas de tu casa y cuando vuelvas a entrar. Las naciones de la tierra te temerán, sobreabundarás en bienes. Dice, yo abro las ventanas de los cielos para ti. Mi buen tesoro lo voy a compartir contigo, dice el Señor. Serás cabeza y no cola. Y tantas promesas que el Señor le da a su pueblo, pero note, dice, si cumples lo que el Señor te está mandando que hagas. Ahora, recordémonos un poco en nuestra infancia. Nuestros padres eran un gran amor, no hallaban qué hacer con nosotros cuando nos portábamos bien. Amén. Cuando los obedecíamos, aunque sea en cosas pequeñitas, no hallaban qué hacer nuestros papás con nosotros. Nos compraban o nos concedían nuestros caprichos. Pero cuando había armonía, cuando nosotros nos sujetábamos en obediencia a nuestros padres. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros desobedecíamos a nuestros padres? ¿Cumplían nuestros caprichos? ¿Nos daba lo que nosotros queríamos? ¿Qué es lo que recibíamos de nuestros padres? Bueno, un castigo a veces, o palabras de no, te has portado mal, no te voy a comprar, no te mereces lo que me estás pidiendo. Amén. ¿Se recuerda de la infancia? Amén. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor nos dice de igual manera que si nosotros nos mantenemos bajo su cobertura,
entonces Él va a pelear la buena batalla por nosotros. Amén. Amén. ¿A usted le gustaría que el Señor pelee la buena batalla por usted? Amén. ¿A usted se siente con mucha fuerza para poder enfrentar esa cosa? Yo prefiero que el Señor pelee por mí, porque note, Satanás, el diablo, viene todos los días a querer destruirnos. Amén. Pero el Señor, que es rico en misericordia, Él pelea la buena batalla por nosotros. Amén. Pero mire, el Señor, aquí mismo en Deuteronomio capítulo 28, del verso 15 en adelante, mire lo que el Señor le dice a su pueblo, a manera de advertencia. Diga conmigo, advertencia. Advertencia. ¿Sabe lo que significa advertencia? Estar avisado, estar precavido, estate atento a lo que va a acontecer. Cuando usted mire en la calle un rótulo que diga advertencia, no se acerque, mejor póngase listo porque algo puede ocurrir. Ahora, note lo que el Señor le dice a su pueblo. Deuteronomio capítulo 28, el verso 15 en adelante. El Señor está prometiendo cosas hermosas para su pueblo, pero si su pueblo no quiere saber del Señor, ahora mire lo que dice el Señor. Deuteronomio 28:15, usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué pasa? Te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. En pocas palabras, las cosas no te van a salir por mucho que te esfuerces, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Verso 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu casa serán gracias, hermano. Y los cielos que están sobre tu cabeza, gracias por la corrección, serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Note lo que está hablando el Señor. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Es decir, tus enemigos se burlarán de ti. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano.
Verso 33, el fruto de tu tierra y de todo trabajo y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni a tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas, y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal, por maravilla, y en tu descendencia, es decir, nuestros hijos que vienen por delante, para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirá por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir. Y si usted sigue leyendo hasta el verso 68, notará que lo único que viene sobre el pueblo de Dios es maldición. Yo no sé si usted alguna vez había leído esta parte de la palabra de Dios, pero note, el Señor dice, yo te amo y estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti, pero si tú te mantienes cerca. Amén. Si tú permites que yo pelee la buena batalla por ti, si tú permites que yo sea tu Dios, si tú permites que yo sea quien pelea cualquier cosa por ti. Pero si tú quieres pelear por tus propios medios o con tu propia fuerza, pues el Señor dice, pues adelante, ándale, pelea, dale por tu propia cuenta. Pero no va a haber cobertura, no va a haber bendición, va a haber escasez, va a haber enfermedad, va a haber problema. Haces y haces y haces y nada es prosperado. ¿Por qué será? Porque note lo que el Señor está hablando. Dice que hay que mantenernos cerca delante del Señor. Ahora sabemos que viene un castigo de parte de Dios para todo aquel que no quiere estar cerca. Por eso es que usted y yo debemos de amar y cuidar la salvación que Cristo el Señor conquistó en la cruz del Calvario. Debemos de guardarnos para el Señor. Debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sé que a veces podemos actuar de una manera de ingratitud, tal vez por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora nosotros tenemos que comprender que el Señor es quien pelea la buena batalla por nosotros. Ahora Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y le está diciendo, ustedes hermanos son salvos si retienen la palabra de Dios. Pero si ustedes no retienen la palabra de Dios, ustedes están trabajando en vano. Ustedes todo lo que están haciendo es por gusto. No va a haber bendición, no va a haber prosperidad, no va a haber nada que venga de parte de Dios, porque ustedes no están reteniendo la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 7, el verso 2. Gloria a Dios.
Proverbios capítulo 7, el verso 2. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Proverbios capítulo 7, el verso 2. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Proverbios 7, 2 dice, guarda mis mandamientos. Y 7, 2. ¿Qué dice el Señor? Guarda mis mandamientos y mi ley como la niña de tus ojos. Pregunto yo, ¿qué parte del cuerpo es la que nosotros más nos cuidamos hasta decir ya no? La cara, los ojos, amén. ¿Por qué no cuidamos tanto los ojos? O la cara, como decimos comúnmente. Bueno, sabemos que si los ojos nos faltan, entonces nos quedamos ciegos. Y ciegos, pues, vamos a tener carencia o vamos a ser discapacitados, etcétera, etcétera. Pero note lo que el Señor nos dice en este texto tan corto. Guarda mis mandamientos y vivirás. Que es exactamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Ustedes están vivos si atesoran la palabra de Dios, si guardan la palabra de Dios, si ustedes retienen la palabra de Dios. Pero si ustedes no la están guardando, si ustedes no la están reteniendo, entonces ¿cómo puede haber vida en cada uno de nosotros? Porque, amados hermanos, nosotros tenemos vida porque Cristo está en cada uno de nosotros. Nosotros sin el Señor éramos muertos, no tenemos vida en nosotros mismos. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por causa de Él es que nosotros hoy tenemos vida. Ahora le pregunto yo a usted, ¿usted quiere continuar con vida o con muerte? ¿Usted quiere continuar siendo hediondo y apestoso como era antes de venir a los pies de Cristo? Yo creo que nadie quiere regresar a esa vida. Nadie quiere practicar lo que practicamos antes de estar en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que cuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Note Proverbios 7:2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Significa que si alguien no guarda los mandamientos del Señor, no tiene vida. Y mi ley como la niña de tus ojos. Eso es lo que está hablando el Señor en su bendita palabra. Ahora, guardar, retener la palabra de Dios significa que nosotros no debemos de apartar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, el verso 4. Tenemos que apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. Santiago capítulo 4, el verso 4, gloria a Dios. Santiago capítulo 4, el verso 4, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Santiago capítulo 4, el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, note, amados hermanos, que para nosotros guardar, cuidar y mantener a salvo o mantenernos a salvo o que esa salvación del Señor se mantenga firme en cada uno de nosotros, tenemos que alejarnos del mundo. Amén. Tenemos que cortar lazos de amistad, de vínculo, cualquier vínculo con el mundo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos guardando, estamos manteniendo la cobertura de la salvación que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo comienzo a tener vínculo con el mundo, le estoy diciendo al Señor, gracias por la muerte en la cruz del Calvario, pero no la necesito en este momento. Cuando yo comienzo a traficar, cuando yo comienzo a tener tratos, cuando yo comienzo a vincularme con el mundo y con lo que éste ofrece, automáticamente la cobertura de la salvación que está sobre mi vida comienza a desaparecer.
comienza a ausentarse de mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo tratos con el mundo. Y note lo que dice Santiago 4:4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios no va a salvar a un enemigo. Dios no va a venir cuando Él viene a traer a su iglesia, viene a traer a su iglesia que está cerca, que está guardando, que está cuidando, que está esforzándose cada día para agradar a Dios. Claro, el Señor los va a levantar y se los va a llevar con Él. Pero si alguien ha comenzado a tener amistad con el mundo, ¿se lo puede llevar el Señor? No. Definitivamente el Señor no se puede llevar a alguien que tiene trato con el mundo, porque sabe que cuando esa persona está teniendo trato con el mundo, está teniendo trato directamente con Satanás, el diablo. Y usted y yo conocemos qué pasó con Satanás el diablo. En el momento que pecó, allá arriba en el cielo, fue lanzado, fue sacado del cielo, porque en el reino de los cielos no va a entrar pecado, no va a entrar nada de esto. Entonces el Señor mantiene su cobertura si y solo si usted y yo nos mantenemos dentro de esa cobertura. Póngase en pie, por favor. Ahora, beneficios de retener la palabra de Dios. Número 1, permanecer firme ante los diferentes engaños que hay hoy en día. Si usted y yo leemos, si usted y yo estudiamos, si usted y yo le creemos a Dios, Él nos ayudará para enfrentar tantos y tantos engaños que están ocurriendo hoy en día. Beneficio número 2, vamos a experimentar la verdadera libertad. La verdadera libertad la conocemos y la experimentamos cuando estamos en Cristo Jesús, amados hermanos. Porque el mundo dice que es libre, pero es una gran mentira. Dice que son libres, pero bajo los efectos de la droga, bajo los efectos del alcohol, etcétera, etcétera. Nosotros no necesitamos nada de eso y somos libres en Cristo Jesús. Y el tercer beneficio de retener la palabra de Dios es que somos luz para otros que están alrededor en tinieblas. Ahora, una última pregunta ya para ir terminando. ¿Usted quiere estar cerca o lejos del Señor? Una vez más, ¿usted quiere estar cerca o lejos del Señor? Amén. Entonces, si usted quiere estar cerca del Señor, comience a retener la palabra de Dios. Comience a orar, pero a orar de verdad. Comience a leer, meditar y estudiar la palabra de Dios, pero de verdad. Comience a buscar del Señor con todo su corazón. Vamos a hacer a un lado ese pensamiento de que yo ya tengo tantos años de ser cristiano evangélico y que por lo tanto que se esfuercen los que están recién llegados y yo me quedo tranquilo. No, 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 eso no tiene cabida en nosotros. Nosotros tenemos que servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Lo mejor que podamos tenemos que servirle al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos y hago la invitación a este altar. Venga hacia aquí adelante y vamos a orar delante de la presencia del Señor en esta hora. ¿Usted quiere recibir la bendición o la maldición de Dios? Si usted quiere recibir la bendición de Dios, usted tiene que acercarse, porque el Señor es un buen Padre. El Señor es un buen Padre. El Señor es un buen Padre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Aleluya. Él es nuestro Dios. Él es nuestro todo, amados hermanos. El Señor le dijo a Israel: Israel, tú estabas perdido en Egipto. Tú eras esclavo. Tú no eras libre. Tú eras una persona que sencillamente el enemigo hacía lo que quería con tu vida.
Y yo te saqué, le dijo el Señor a Israel. Yo te saqué de la esclavitud. Yo te saqué de todo. Yo te saqué, le dijo el Señor. Yo te saqué de todas esas cosas. Tú estabas muerto. Tú estabas perdido. Yo te saqué, dice el Señor. Y te quiero tener cerca. Te quiero tener cerca. No quiero que estés lejos. Porque si estás lejos, no te puedo cubrir. No te puedo proteger. Ahora yo voy a pedirte que hagas ciertas cosas para que esa cobertura se mantenga sobre tu vida. Pero tienes que procurar. Tienes que esforzarte. Tienes que tratar. Tienes que cada día aprovechar el tiempo. Si tú haces eso, oh Israel, entonces va a haber bendición para tu vida. Va a haber bendición hasta que sobre y abunde. Todo lo que tú hagas va a ser de bendición. Aunque mires que cosas vengan como malas a tu vida, yo me voy a encargar, dice el Señor, de convertir esas cosas en cosas buenas. Pero si tú te apartas